Gracias por permitirnos estar reunidos. Gracias, Señor, por hablarnos por tu palabra. Te rogamos que en el nombre de Jesucristo, Señor, nos ayudes para crecer en el conocimiento de tu palabra, del Evangelio. Hemos entendido durante esta serie de enseñanzas acerca de la necesidad constante de nuestro corazón de ser reformado, restaurado y renovado, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras, de tu Espíritu Santo y de nuestra responsabilidad de vivir tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender que vivimos en una guerra cósmica real, que no es algo imaginario, que no son simples problemas los que ocurren a nuestro alrededor o en nuestra vida o en nuestras familias, sino que muchas veces estamos viviendo tiempo de real y verdadera guerra, Señor. Por eso necesitamos tu palabra, oh Dios, y estar siempre en oración. Hoy te pido que nos hables a cada uno, que seas propicio a mí, pecador, Señor. Que en ningún momento mis hermanos lleguen a pensar que por traer este mensaje yo mismo no estoy pasando por las luchas que todo creyente ha tenido que pasar desde siempre, Señor, porque hay un enemigo real, oh Dios, que nos has mostrado por tu palabra. Y necesitamos toda la ayuda tuya, oh Señor, para poder en este tiempo, al terminar el día, estar firmes. Gracias, Dios, por tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a estudiar hoy en Nehemías capítulo 3, del versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 4 completo. Sabemos que no es un texto corto, es un texto muy extenso, pero como siempre hemos hecho unas divisiones dentro del texto para que les podamos entender y aprender y sacar el mayor provecho del texto. Vamos a continuar una enseñanza que hemos iniciado en estos días, que es un llamado a las armas, a la batalla. Y hace mucho tiempo, recuerdo cuando éramos recién convertidos, aprendimos un himno que está en nuestros himnarios y decía: a combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, tal. Y cuando decíamos todas esas cosas, tal vez no nos imaginábamos qué estábamos cantando. Estábamos apenas aprendiendo de la palabra y estamos creciendo en el conocimiento del Evangelio. Y a medida que crecemos en ese conocimiento, como aprendíamos ayer, crecemos y nos damos cuenta de que Dios, lo santo que es Dios, pero al mismo tiempo de la realidad de nuestro corazón. Y eso también nos pone en una perspectiva, y es que hay algo que es real, y es la lucha y la batalla contra nuestros enemigos. Y como aprendimos en la primera parte de la serie de enseñanzas sobre los salmos peregrinos, aprendimos que el salmista, de una forma guiada por el Espíritu Santo, en ningún momento mencionó los enemigos. No dijo era este o fulano o sultano, o era una enfermedad, o era una crisis económica. No, enemigos, porque enemigos para el contexto actual nuestro puede ser cualquier cosa. Puede ser una persona,
puede ser una situación, puede ser una crisis física o emocional, puede ser cualquier cosa. Por eso le pedimos a Dios siempre que nos hable. Hablamos entonces de un llamado a las armas y de que la iglesia ha enfrentado y enfrenta y enfrentará oposición siempre de su máximo enemigo, que es Satanás, y de todas las personas que odian el cristianismo. Es algo que debemos tener presente, no para que vivamos a la defensiva, como en una relación hostil hacia las personas que nos rodean, no, pero sí es para que seamos conscientes e intencionales en la forma en que nos relacionamos con la gente, porque Satanás y quienes usa como instrumentos odia a la iglesia, odia el cristianismo, y todos aquellos que son instrumentos de Satanás también odian el cristianismo. Los que no creen en Cristo Jesús, igual nosotros, algunos con mayor intensidad, fuerza, vehemencia. Algunos dan hasta testimonio de cómo eran ellos antes de conocer a Jesús. Pero nosotros también éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Cristo ha prometido que ni aun la muerte tendrá poder contra la iglesia, porque Dios hará que la iglesia siempre prevalezca. Dios hará. La iglesia debe estar vigilante contra las acechanzas del enemigo. Mientras está trabajando y sirviendo a Dios, debe mantenerse velando en oración. Mientras se esfuerza por proclamar el mensaje, el único mensaje que nos ha dejado el Señor, que prediquemos, y es el mensaje del Evangelio. Estamos enseñando, ¿cuántos días llevamos ya de estas noches de enseñanza? Empezamos el 16, ¿y hoy es qué? 16, 17 y 18. 3 días. Hoy cumpliremos el 4º día de enseñanzas sobre la centralidad del Evangelio, sobre una vida centrada en el Evangelio. Y de ahí tomamos la expresión una Navidad centrada en el Evangelio. Porque como se volvió de moda hablar de eso, uno habla con personas en la calle. Me disculpan que estoy con una menta, pero es para ver si de pronto se me refuerza la voz. Y uno habla con gente que dice, no, bibliocéntrico, cristocéntrico. Y se volvió de moda el concepto sin un entendimiento claro de la centralidad del Evangelio. Y hemos estado enseñando por 3 días, hoy el 4º, acerca de ese tema. De cómo la iglesia, cómo el individuo crece en la medida que crece su conocimiento acerca del Evangelio. Una iglesia puede tener miles de miembros activos, inscritos en su lista de participantes, pero ser una iglesia alejada del Evangelio. Una iglesia que en realidad no crece. La iglesia solamente puede crecer por medio del Evangelio. Entonces, Cristo ha prometido que mientras la iglesia predique el Evangelio, ni la muerte, ni Satanás, ni todos los principados y potestades de las tinieblas juntos, ni todos los que odian el cristianismo pueden detener la obra de Cristo a través de la iglesia. Él, Mateo 28, hermano mío, Él ha dicho en estas palabras, en Mateo 28, 19 y 20, léame desde el 16, mi hermano. Él ha dicho que Él va a garantizar que la obra se termine. Y Él dice, hermano, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, quiero hacer un paréntesis pequeñito. Gracias. Los que no se hayan inscrito con Aleida para el calendario 2021 de la Sociedad Bíblica Trinitaria, como familia, lo pueden hacer al terminar la reunión, ¿sí? Y ella les entrega un calendario al finalizar el ayuno. Bien, cerramos el paréntesis. Dios le ha dado dos armas para enfrentar esa oposición de los enemigos de la fe, dos armas a la iglesia, y son la oración y la Biblia. Usted las tiene a la mano, o sea que en cada batalla espiritual que usted viva, usted necesita ir a Dios y a su palabra. El miedo y el desánimo son una realidad en la vida de los creyentes. Aún en la historia de la iglesia encontramos que hombres muy temerosos de Dios vivieron tiempos de desánimo y tiempo de temor. Experimentaron esas cosas, y yo creo que debemos ser muy honestos al no tratar de compararnos con ese tipo de personas, sino que reconocer que nosotros no somos ajenos a esa realidad. Es decir, yo debo reconocer que en la soberanía de Dios, en la infinita sabiduría de Dios, en el amoroso poder de Dios y su grandiosa bondad, Él ha dejado que otras personas que temen a Dios vivan ese tipo de experiencias. Y nosotros no nos comparamos con ellos, sino que aprendemos de esa experiencia. Pero cuando tengamos nuestra propia dificultad, yo no digo, como vivió fulanito de tal, sino que, ¿qué debo hacer? Nehemías en ningún momento dijo, la experiencia de Esdras, la experiencia de fulano, no, sino que fue a Dios en oración y a la palabra. Nuestras luchas siempre se agudizan cuando decidimos caminar por este mundo sin armas. ¿Cuáles son las dos armas? La palabra de Dios. Exacto. Entonces, cuando estamos viviendo una situación, la que sea, entonces yo enfrento esa situación sin esas dos armas, entonces se agudiza la lucha, porque estamos desprotegidos, porque hemos abandonado la oración y la lectura bíblica. Entonces, obviamente, vamos a sentirnos en ese estado de indefensión, de desprotección, porque nos hace falta la lectura, el estudio, la meditación, la aplicación de la palabra de Dios. ¿Ves? Por eso decimos, la iglesia crece en la medida que crece en el conocimiento del Evangelio. ¿Y cómo vamos a crecer en el conocimiento del Evangelio? En la oración y en el estudio, meditación, aplicación, lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, le regalamos a la iglesia estos calendarios. Es mucho más que tener un calendario bonito en la cocina. Hay un texto bíblico que debe animarme a mí
a estudiar todo el capítulo de la Biblia que está ahí. Y a partir de ahí, todos los días, porque tiene un versículo por día, animarme a estudiar la palabra de Dios. Ahí voy a salir a la calle o estoy en mi casa, pero voy a enfrentar una situación todo el tiempo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Armado. ¿Pero armado con qué? Con la oración y con la palabra de Dios. Olvidar que Dios lucha por nosotros y que Él nos da la victoria nos hace descuidar nuestras vidas espirituales. Nos hace escuchar y ponerle más atención a las circunstancias a nuestro alrededor. Cuando olvidamos que Dios lucha por nosotros y terminamos al final llenos de miedo y de desánimo por lo que nos pueda pasar o por el daño que nos puedan hacer las personas a nuestro alrededor. Estamos concentrados en eso. Si hay un texto, yo sé que hay varios pasajes de la Biblia donde podemos aprender. Recuerde, Dios me habla a mí por mandato. Me dice: César, confía, como dice el Salmo 125, confiar, ¿cierto? Es un mandato. Pero al mismo tiempo usa sugerencias, ¿cierto? O sea, estudiamos eso, que Dios nos habla por medio de sugerencias o comparaciones o asociaciones, para que también aprendamos así. Entonces yo leo la historia del camino de los caminantes de Emaús y ahí no dice: no hagan lo de los caminantes de Emaús, pero yo tengo que aprender de esa sugerencia, de esa comparación, de esa asociación que Dios trae por medio de esa historia para hacer o no hacer lo que ocurrió durante ese tiempo. El Señor Jesús, al igual que a ellos, me dice a mí hoy: César, toda la Biblia habla de mí, confíe. César, cuando vos te apartás de la Biblia, o sea, del Evangelio, de lo que habla de mí, de lo que el Padre ha dicho de mí, perdés tu confianza y empezás a mirar las circunstancias a tu alrededor y te llenas de miedo y de desánimo. Te desanimas. Bien, dentro del contexto literario de lo que vamos a aprender hoy con Nehemías, en los capítulos 3 y 4, el contexto literario es que Nehemías había hecho un largo viaje de Susa a Jerusalén. Había examinado personalmente los daños de los muros de la ciudad y había pedido a los funcionarios y a la gente que se unieran a él en el esfuerzo de reconstrucción. Eso es para que armemos un contexto literario de lo que hay antes y después de los capítulos 3 y 4, que son los que vamos a estudiar. Bien, la gente, de acuerdo a los pasajes que hemos estudiado, responde con fe, se compromete con el proyecto, se pone a trabajar en los muros, se pone a trabajar en las puertas con gran esfuerzo y con entusiasmo. Y como siempre, gracias a la ayuda del Señor, logran avanzar en la construcción de los muros a media altura. O sea, más o menos como hasta donde termina la franja gris de la pintura de esta congregación, más o menos. Era así como había terminado. Bien. Pero aparecen Sanbalat, Tobías y Gesem, los líderes que se oponían a los judíos, observaron el progreso del pueblo, se rieron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? Se van a rebelar contra el rey. Entonces Nehemías responde en el capítulo 2, versículos 19 y 20, diciéndoles que el mismo Dios del cielo va a guiar y prosperar sus esfuerzos. ¿Y qué añadió? Léame los textos, mi hermano. Nehemías 2, 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo:
¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Esa es la respuesta. Si usted quiere hacer como el recorderis, tener las notas de lo que significa prosperar en un diccionario común, el diccionario Vox, V-O-X, o en el diccionario bíblico, lo que bíblicamente significa prosperar, lo puede ver en la enseñanza anterior. Ahí está en YouTube, lo puede buscar en el canal de la iglesia, en donde dice serie ayunos, y ahí está todo el listadito. Ahí lo encuentra. ¿Qué encontraremos en este pasaje? A estos enemigos, a Sanbalat, Tobías y Gesem, respondiendo con enojo y esfuerzo para detener la construcción. Mire, ¿qué respondió Nehemías? Nehemías no dijo, espere y verá, que yo conozco unos amigos de La Roja y se los voy a echar. Espere y verá, que yo tengo un amigo, un primo en la fiscalía y se lo voy a echar. Deje y verá que el alcalde de Medellín es amigo mío y voy a hablar con él. Aunque esté con ese alcalde de amigo, mejor no. Borremos. Pero, ¿a qué voy? Nehemías no hizo eso. ¿Qué dijo? El Dios, ¿cómo es? De los cielos. A mí me parece, hermano, es que tan bueno que es conocer a Dios. Tan bueno que es leer cómo Dios se revela por medio de las escrituras. Si uno va creciendo en el conocimiento y uno dice, como entre más lo conozco, más me doy cuenta de cómo soy. Me doy cuenta, yo en realidad sí soy un bobito, yo no confío en Dios. No, me doy cuenta, no, a mí no es una falsa piedad, ni pretendo parecer como que es que soy tan humilde, no es eso, sino que es que me doy cuenta, es la verdad. Yo en la situación de Nehemías, tal vez, ahí mismo digo, ¿sabe qué? Vamos a echarles picante. Vamos a hacerlo morder de un perro. Pues uno pensaría un poco de bobadas, porque uno mismo trata de resolver. Y después, cuando el perro lo está mordiendo, dice, vamos a orar para que el perro no nos muerda muy duro. Así somos. Primero nos lanzamos y después, en la mitad del camino, pedimos oración. Yo tengo un sobrino, ya está muy viejo. Pero cuando era chiquito, él iba a cruzar la calle. Y entonces los papás le decían, hijo, cuando vaya a cruzar la calle, mire a los dos lados. Y entonces él corría y en la mitad de la calle hacía así, para el otro lado, ya en la mitad de la calle, donde en el momento pase un carro lo hubiera pisado, pero era así. De eso uno se ríe hoy, gracias a Dios nunca pasó nada, ¿cierto? Pero hay cristianos que en su vida espiritual son así, ya en la mitad de la calle miran para los dos lados. Hombre, el Dios de los cielos, así se responde. No se responde con mis emociones ni nada, sino con quién es Dios. Entonces encontraremos todo eso. Sanbalat, Tobías y Gesem nos iban a detener para evitar que se terminara de construir el muro. ¿Y qué iban a usar? Todo tipo de abuso verbal, toda clase de amenazas, mientras inclusive estaban planeando un asesinato en masa de los judíos. Ellos estaban planeando cosas muy terribles y mientras tanto los insultaban. Es que es algo que es constante en las escrituras. Pero Nehemías va a demostrar que el pueblo de Dios debe esperar oposición y estar siempre preparado para enfrentar esa oposición. Eso es algo claro. ¿Usted qué debe estar esperando? Que va a haber ¿qué? Oposición. ¿Pero cómo debe esperar esa oposición? Preparado. ¿Y con qué armas va a estar preparado? La oración y la palabra. Eso es. Bien. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a tener una historia en 4 partes. En los versículos 1 al 32 vamos a ver
los constructores. Del capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 3. La segunda parte es que los versículos 1 al 6 del capítulo 4, la burla y la respuesta. La segunda parte. 4 del 1 al 6. En el 4 del 7 al 14, la tercera parte, que es tomando las armas. Y en la cuarta parte es trabajando y guerreando, que es los versículos 15 al 23. ¿Alguien me dice cuál es la primera parte? Nehemías 3, los constructores. Nehemías 3, Sí. del 1 al 32. Eso. Otro que me diga la segunda parte. La burla. La burla y la respuesta. Capítulo 4, versículos 1 al 6. Tercera parte. Tomando las armas. Tomando las armas. Capítulo 4, 7 y 14. Bien. Y la última parte. Trabajando y guerreando. Eso. Versículos 15 al 23. Bien. Entonces, al finalizar la enseñanza, ¿qué es lo que debe haber quedado en nuestro corazón? Que Dios cuida a su pueblo ante la oposición de cualquier enemigo, mientras el pueblo se prepara para enfrentarlo sin descuidar la obra del Señor. Eso es lo que debe quedar al finalizar la enseñanza en nuestro corazón. Si usted queda con esta verdad en su corazón, entonces decimos, hemos prosperado, en términos bíblicos, hemos prosperado en lo que nos hemos propuesto, porque logramos el fin, que es transmitir el mensaje de Dios. Dios cuida a su pueblo ante la oposición de cualquier enemigo, mientras el pueblo se prepara para enfrentarlo sin descuidar la obra del Señor. Hablemos entonces de los constructores. En estos 32 versículos, estamos hablando de Nehemías 3, encontramos un listado de nombres, una vez más, y lugares de la ciudad de Jerusalén, donde estuvieron trabajando en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ahí se cuenta toda esa narrativa y reparto del trabajo y de reedificación. Nehemías está detrás de todo eso, realizando una cuidadosa y extraordinaria organización de la gente, de los que estuvieron dispuestos a trabajar con él. Recuerde que no todos quisieron subir a reconstruir, no todos, pero con los que estuvieron dispuestos, Nehemías entonces los organizó para hacer las cosas como debe ser, en orden. Los trabajadores eran varios. En la reconstrucción estuvieron involucrados el sumo sacerdote, habían otros sacerdotes, levitas, artesanos, plateros, perfumeros, comerciantes, jefes. Ahí está en el texto, oficiales de distrito. Un hombre estaba junto a sus 2 hijas. Incluso colaboraron personas que no vivían en Jerusalén. Es tremendo. Pero es que recordemos, la obra era de quién realmente? De Dios. Entonces, al ser una obra de Dios, Él es el que despierta los corazones. Él es el que agita los corazones. Es el que hace que la gente se mueva en función de una obra. A veces gente que no es ni de nuestra iglesia, son cristianos, ¿cierto? Pero no de nuestra iglesia. No son miembros de la iglesia local. Pero entonces dicen, pastor, vea, un ejemplo, le voy a regalar de esta cintica amarilla para poner en las bancas. Se la voy a regalar, se la recibe. Y uno dice, y necesitábamos cintica. Pero ¿cómo pasa eso? Es que como nos estamos volviendo
como tan lógicos y damos por sentado todas las cosas. Olvidamos que es Dios y dejamos de dar gloria a Dios. Así somos. Le damos las gracias a la persona y hasta decimos, ve, tan raro vino una persona de otra parte, y nos olvidamos que Dios sigue moviendo. Y puse un ejemplo pequeñito, pero eso es mucho más grande que eso. Pero Dios sigue moviendo los corazones de la gente para que obren en función de la obra suya. Un pastor vino en estos días por razones de la cuarentena, vino de Estados Unidos y está viviendo en Sabaneta, en una de las iglesias a la comunidad que él pertenece. Y me dice, pastor, en su iglesia asiste venezolanos. Y yo, pues hay algunos. Lo que pasa es que de mi iglesia quieren mandar así una ayuda para los venezolanos que estén en las iglesias locales en Medellín. Pues si llega bien, si no llega, de todas formas nada tenemos. Pero es donde entendemos que es Dios agitando los corazones, inquietándolos y despertando. Es Dios. El lado negativo de esta historia, la de Nehemías, no la del hermano que vino de por allá, es sobre los líderes de los tecoitas que no quisieron servir al Señor. Este dato implica que nuestra falta de servicio y trabajo no pasa desapercibido para el Señor. O sea, mire, ¿quién inspiró la escritura? Dios, el Espíritu Santo. Dios. Y Dios hizo que quedara escrito que Él no pasa por alto la falta de servicio y de trabajo en su pueblo, en su obra. Dios lo dejó ahí para que nosotros viéramos que para Él no pasa desapercibido. Como que Dios no se hace el de la vista gorda cuando alguien dice, Dios no. No, ahí dice que Dios nos guarde a nosotros de asumir una actitud semejante. Todo ese trabajo en equipo conformado por personas con diferentes dones y habilidades señala el trabajo de una iglesia local que sirve y obedece a su líder, que es Cristo. Debe hacerse con esfuerzo, con esmero, con dedicación, la obra en la iglesia. Realmente yo aquí les estoy compartiendo la palabra, les estoy sirviendo, pero a quien sirvo verdadera y primariamente es al Señor. Es a Él a quien estamos dando gloria por medio de esto. Ese es entender eso. Nuestro esfuerzo y dedicación debe ser evidente, permanente, porque es la obra del Señor. Y al igual que Nehemías, Dios ha establecido en su pueblo hombres que lideren el trabajo de las iglesias locales, que están conformadas por personas con el entusiasmo de ser parte de la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Dios podría soberanamente simplemente ponernos a marchar como unos relojitos en todas las cosas, pero Él en su soberanía, en su sabiduría, ha elegido hombres y mujeres dentro de las iglesias locales para que les sirvan, para que lideren la obra del reino aquí en la tierra, para seguir alcanzando a otros hombres, a otras mujeres, familias, para que sean parte de la restauración espiritual y moral delante de Dios. Entonces, oramos para que nuestra iglesia esté alineada con los propósitos de Dios. Si ese es el propósito de Dios, la iglesia no puede tener un propósito diferente. Pues, si la iglesia está haciendo otra cosa distinta, imagínense qué cosa tan terrible, que la iglesia tenga una idea brillante y le diga a Dios, vea, nosotros tenemos otra idea. La idea suya es
la predicación del Evangelio, pero nosotros tenemos otra idea. La idea nuestra es repartir empanada los domingos y que la gente le metemos un versículo dentro de la empanada para que cuando lo muerda y salga ese papel diga: oh, aquí dice que Jesús es Dios, me arrepentiré. Y esa se llama la conversión de la empanada. Entonces hay gente que tiene unas ideas y uno dice: pastor, usted está loco. No, eso pasa. Eso, hay gente que no predica el Evangelio y entonces dice, no predican ni el Evangelio ni nada, sino que dice: te voy a regalar esto. Es muy bueno. Entonces Juli dice: ah, gracias, y recibe el folleto. Y yo creo que por el solo hecho de pasarle el folleto, ella va a tener un entusiasmo por leer ese folleto y se lo va a memorizar y va a aprender y de él. No, así no funciona. La palabra tiene que ser predicada. Si usted se va por toda la avenida Oriental repartiendo folleticos y trataditos y todo eso, pues se ve bonita la labor, pero Dios no dice ir y repartir folletos a todas las naciones. No dice. Versículos 1 al 6, la burla y la respuesta. Yo voy a leer en una versión diferente, que yo sé que ustedes me van siguiendo, pero sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, se indignó en gran manera y, burlándose de los judíos, habló ante sus hermanos y el ejército de Samaria diciendo: ¿qué pretenden estos miserables judíos? La han de restaurar para sí, sacrificarán, acabarán en un día, harán revivir las piedras de los montones de escombros viendo que están consumidas. Y Tobías, amonita, que estaba junto a él, dijo: hasta una zorra, si sube allí, podría derribar el muro de piedra que están construyendo. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados. Haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en tierra de cautiverio. No cubra su iniquidad, ni sea borrado su pecado delante de tu presencia, porque te han provocado a ira delante de los que edifican. Reedificamos pues el muro, y toda la muralla quedó rehecha hasta media altura, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra era la obra de ¿quién? De Dios. Era la obra tan preciosa de Dios, y había gente que se burlaba y despreciaba la obra de Dios. Los paganos van a hacer eso. Los paganos le van a mirar la obra de Dios ya no en muros. O sea, la gente no viene y se burla de la pared. ¿Se burlan de quién? De la iglesia. Entonces la gente va a decir sarcasmos, burlas, insultos a la obra de Dios. ¿En dónde? En usted. La obra preciosa para Dios es motivo de burla y desprecio para los paganos. Eso Jesucristo lo dijo. Bienaventurados sois. Si nosotros realmente amamos la obra de Dios, vamos a ser parte de la edificación de su iglesia, no lo contrario. O sea, no podemos unirnos a la voz de los enemigos de Dios, de los enemigos del cristianismo, y empiezo yo a burlarme de la obra de Dios en la vida de Wilson. ¿Usted se imagina eso? Si es que la obra que Dios está haciendo en Wilson es su obra preciosa, porque no es por Wilson, es porque Wilson está en ¿quién? En Jesucristo. Entonces aprendemos del Evangelio es: Dios está satisfecho con Wilson, ¿cierto? Dios está satisfecho con Wilson. Amén. Entonces Wilson no tiene que esforzarse por ser más
a Dios más satisfecho con él? No. ¿Por qué? Porque es que Dios cuando mira a Wilson, lo mira satisfecho. Porque ya él está satisfecho con la obra que hizo Wilson. Con la obra que hizo Cristo, que hace que Wilson sea agradable al Padre, aún a pesar de Wilson. Pero resulta que como yo todavía sigo viendo pecado e imperfección en Wilson, me burlo de la obra de Dios en Wilson. Igual que quienes, los paganos. Igual que Tobías, Zambalad y Gesem, me burlo con ellos. Y entonces digo, eso es un crispeto, eso es un cristancho, eso es un cristóbulo, eso es un cristino, eso es un montón de insultos, sarcasmos y desprecios a la preciosa obra de Dios en la vida de un hijo de Dios, porque Dios está trabajando en usted. ¿Él lo está haciendo? No, pues, sí, pues, es Dios, es que es la obra de Dios. Yo no puedo, es pecado. Y mire la oración de Nehemías tan fuerte. Él dice, Señor, no le pase por alto ese pecado. Eso que están haciendo, él dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados. Haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza. Y eso pasó. Dios hizo recaer sus ofensas sobre su propia cabeza. Dios lo hizo. Es que Nehemías era un hombre de la palabra y él oraba escrituralmente, no basado en sus emociones. Él no iba al amigo de la roja, al amigo de tal parte, al amigo, no, él iba a Dios. Y a Dios le puso sus cartas y las puso. Como cuando Ezequías le puso las cartas, fue a Dios, no a los hombres, le iba a Dios. Eso es lo que están diciendo nosotros. Y realmente no lo están diciendo de nosotros, están diciendo de su obra preciosa. Si usted se burla de un hermano por su crecimiento espiritual, por la obra que Dios está haciendo, créame que Dios no va a pasar por alto eso que usted hace. Dios no lo va a pasar por alto. Dios hará recaer esa ofensa sobre su propia cabeza. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no sé qué va a ver, pero Dios lo va a hacer. Dios no va a pasar por alto. Dios no se va a hacer el de la vista gorda. Pero es que como es el pastor de la iglesia, ese se puede burlar del cristianismo de todo el mundo. Oiga, pues ¿cómo? Imagine uno como pastor de ovejas, pero las de 4 paticas, y una ovejita por ahí toda brinconcita, y me burlo y la agarro a palo y le doy patadas y la tiro al charco y la motilo bien feo, la vuelvo punquera, y yo digo, para que la otra oveja se burlen de eso. No, hombre, no. O sea, Dios aquí no está. Qué amonestación tan hermosa está haciendo, porque es que si somos en verdad amadores, amantes de la obra de Dios, debemos ser parte de la edificación de la iglesia, no lo contrario. Yo no puedo ser tropiezo en la vida de Angelita. Yo no. Antes debo parte del fruto, del fruto. Eso ya lo estudiamos en otra ocasión. Una de las manifestaciones, las expresiones del fruto, o sea, de que estoy dando fruto en mi vida espiritual, es que no soy obstáculo en la vida de los demás, sino que les ayudo en su edificación, en su crecimiento. Eso es un fruto. Porque alguien dice, bueno, ¿y yo cómo doy fruto? Solamente es como manejarme bien y no ser un borracho en diciembre, solamente eso. No, hombre. Una de las expresiones es que yo no soy un obstáculo en la preciosa obra de Dios, en la vida de mis hermanos. Yo debo decirle a Dios, Señor, venga, muéstrame mi corazón. Eso decía el salmista en el Salmo 139, ¿cierto? El versículo 23. Le decía a Dios, muestre mi corazón. Yo sé que eso no es fácil, porque si Dios me muestra mi corazón, va a mostrar lo que realmente soy, comparado con su santidad. Pero si yo le digo eso, yo creo que yo me arrepentiría mucho siempre.
Porque ¿cuántas cosas puedo estar haciendo yo que son un obstáculo en el crecimiento de la vida de hoy? Vamos a amar la obra. Vamos a amar la obra de Dios. ¿Qué es lo principal que debemos proteger cuando decimos que amamos la obra de Dios? ¿Qué protegemos? ¿Qué es lo más importante que está dentro de las 5 solas? ¿Qué es lo más importante? La gloria de Dios, su nombre, su nombre. Mire, hermano, yo tengo que proteger el nombre de Dios, su gloria, hermano. Cuando yo cuido la vida de Ángela, que sigo en el ejemplo con la hermana Ángela, yo estoy protegiendo el nombre de Dios. Pero si yo soy un obstáculo en la vida de Ángela, yo estoy pisando el nombre de Dios. Porque la obra de Dios en la vida de mi hermana es una obra preciosa. Entonces, con mi testimonio, cuido el nombre de Dios. Con la forma en que los demás me ven a mí. Hombre, yo tengo que dejar de pensar, eso lo aprendimos antier. Yo tengo que dejar de pensar que los únicos pecados que hay son la borrachera, tirar vicio en la esquina, matar y robar. No, es que mi vida es de Cristo Jesús. Y Él vive en mí y a través de mí. Entonces, lo que yo haga es dar testimonio, testifica de Jesucristo. Lo que yo haga. Así yo no estoy diciendo nada, estoy testificando de Cristo. Entonces puede que yo no sea un borracho, puede que yo no sea un matón, ni un ladrón. Pero salgo de mi casa y no saludo a nadie. Y miro serio hacia todos los vecinos. Y entonces Aleita me dice: César, te saludó esa señora. ¿Qué importa? Yo lo insulté, no. Yo soy neutral. No, César, estás pecando. Porque lo que acabaste de hacer testifica de Jesucristo. Le estás dando un mensaje de quién es Jesús y de la obra de Dios en tu vida. ¿Cómo lo haces de mal, César? Entonces, mire que hay muchas maneras, hermano. Y además no vamos a hacer una mezcla horrible entre creyente e inconverso como los samaritanos. ¿Sí recuerdan? Que eso Dios lo castigó, eso lo estudiamos antes. La mezcla con los samaritanos. ¿Somos o no somos? Sí, somos o no somos. Entonces, ¿cuál fue el arma que utilizó Sanbalat para desanimar y causar miedo al pueblo? La boca. Cuando estudiamos el libro de Santiago, el capítulo 3, dice que nuestra boca es como que nuestra lengua. Mire, cierre su boca, ¿cierto? Usted tiene su boca cerradita ahí en este momento. Pero Dios, el Espíritu Santo, dice que su lengua puede ser como una serpiente venenosa. Es que lo que decimos puede hacerle mucho daño a la gente, hombre, los puede ayudar. Yo les he dicho, por ejemplo, a los esposos en los matrimonios, una vez o varias veces, que la peor frase, la peor palabra que usted le puede decir a su esposo es que vos no servís para nada, o vos sos la peor decisión de mi vida, o yo no sé para qué me casé con vos. Vea, hombre, usted, yo les digo a los esposos, no vayan a decir nunca esa frase, porque es que eso es como una puñalada en el corazón certera, y como si se hubiera quedado haciéndole así con el cuchillo por ahí 6 horas. Y lo saca y vuelve otras 10 horas. Hombre, ¿cómo le dice eso, hombre, a la persona con la cual es uno? Es que hay un misterio impresionante en eso. La lengua usó Sanbalat, porque es que eso desanima, desalienta, eso causa miedo. Si usted lee en el libro de Reyes y de Crónicas, hay una historia, y había un señor llamado Sennacherib, y ese señor
mandaba mensajeros para atemorizar al pueblo de Dios. Manda mensajes. Es que así es el diablo. ¿El que usa? Palabras. Es que la boca es un arma muy poderosa, para bien o para mal. Se la puede usar para bien o para hacer daño. ¿Qué decía el Señor Jesús en una explicación a los discípulos y a los fariseos? Vean, lo que contamina no es lo que usted come, sino lo que sale. Lo que sale de un corazón amargado hace mucho daño. El Señor dijo, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿yo a quién le digo, Señor, muéstrame mi corazón si es amargado? Muéstrame si yo lo que le digo a Wilson, se lo digo con amargura. Porque es que yo le puedo decir a Wilson, Dios te bendiga, pero le digo, Dios te bendiga. Con amargura en mi corazón. Gracias. Muy amable. Siquiera vino. Hasta que vuelva. Son expresiones que es que usted las saca de contexto o las pone aquí sueltas y eso no dice, pues no hay nada de malo en eso. Pero dice el Señor, su corazón enojado, ¿sabe qué dice? Dice Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, dice que quítense de vosotros. Eso no va a buscar, si no es el favor. Sí. Mira, es que un corazón enojado, las palabras que salen, mire, salen con amargura, ira. Mire, déjalo, hermano. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso sale de un corazón enojado, hermano. Por eso yo recuerdo que una vez allá en donde yo trabajaba, le decían, es que bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces usted se sienta con el que tiene al lado y le pregunta, ¿qué debo cambiar? Eso no funciona, porque dependiendo de la relación que yo tenga con el otro, le voy a decir. Si me cae bien y no quiero dañar como esta buena amistad que tengo, le digo, no, usted. Pero y me cae mal, no, mijo, que yo no sé por qué me pongo con usted. No, es que usted tiene que cambiar todo, mío. Mejor dicho, lo único que le queda bueno es esa villa. La villa que tiene aquí puesta. De resto no hay nada bueno en usted. Depende con quién le toque a uno, ¿eh? Entonces, ¿qué dice Dios? Ahí es que es la pregunta buena, ¿cierto? La pregunta correcta. ¿Qué dice Dios? Dios, muéstreme mi corazón. Si yo estoy hablando con enojo, como leyó mi hermano, con enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia. Es que, hermano, es Dios quien muestra mi corazón. Me dice a mí verdaderamente. Y eso, Zambalat, no, qué cosas tan destructivas. Y fuera de eso no era enojo, sino que lo que decía iba acompañado de burla y de sarcasmo. Hay que tener un carácter como el de Nehemías, hermano, para responder como respondió él, para no dejarse amedrentar. Pero al mismo tiempo para recurrir a Dios antes de que de recurrir a nuestros propios impulsos. El recurso de primera mano de Nehemías fue la oración. Cuando le pasó lo que le pasó, hermano, vea, la gente siempre nos va a hacer cosas. ¿Sí me hice entender o no? Cierto que sí, eso es claro. La gente siempre me va a hacer cosas a mí. No, es que a uno le hacen cosas. Mi hijo, es que a usted siempre le van a pasar cosas. Es que dijo, siempre van a decir cosas. Es que siempre, es que estamos en un mundo caído y de este lado de la eternidad siempre le van a hacer algo. Entonces yo voy a la palabra de Dios y digo, bueno, ¿qué hace la gente de Dios cuando le hacen algo? Miro a Nehemías.
Pues obviamente está el Señor Jesús en Primera de Pedro 2, pero como estamos estudiando Nehemías, aprendamos de lo que Dios por sugerencia, comparación y asociación me deja aprender de Nehemías. Y dice que la primera arma, el primer recurso al que fue Nehemías fue a la oración. Esa fue su respuesta. ¿Cuánto necesitamos aprender de Nehemías? ¿Cuánto necesitamos aprender de la palabra de Dios, el Espíritu Santo? De cómo debe ser nuestra respuesta. Antes de defendernos, hombre, con argumentos, Señor, vea, es que yo voy a tomar prestadas las palabras de Carlos Spurgeon, que él decía, vea, hombre, no se enoje con la gente porque dice lo que dice de usted. Donde la gente lo conociera verdaderamente como es usted, mejor dicho, dirían cosas peores de lo que dijeron de usted. Así de sencillo. ¿Usted imagina donde todo el mundo conociera que fuéramos sin secretos, como era Adán y Eva, que andaban desnudos porque no tenían vergüenza ninguno de los dos? ¿Pero por qué no tenían vergüenza? Es que no tenían nada que ocultar. Y no era solo físico, es que no había nada que ocultar. O sea, Adán llegaba a las 3 de la tarde y Eva le decía, ¿qué mijo, dónde está? Ah, por allí, motilando unos praditos. Y Eva no empezaba, sí, ajá, ya le dicen motilar prados. Ah, y es entonces ese prado porque lo hiciste en forma de esa muchacha. No, Eva no pensaba. ¿Por qué no? Estaban desnudos, no había nada que ocultar. Y entonces Adán tampoco le decía, oíste, Eva, yo que te estuve buscando y no apareciste. No, eso no pasaba, hermano. No había, ¿verdad? Pero ya después del pecado, uy, hermano, uy, nos van a hacer y le vamos a hacer cosas, nos van a decir y vamos a decir cosas. Vea, eso es una cosa impresionante. Pero entonces yo soy el cristiano, soy yo, no los otros. ¿Cómo responde un cristiano ante las situaciones que se le presentan? Lo que le dijeron, lo que le hicieron, lo que oyó que hablaron de usted, que no lo invitaron, que hicieron una fiesta y a usted no lo llamaron, que le dieron a fulano y a usted no le dieron, que le rifaron y le dieron fuera a las jefas de las damas y que a usted, que no es la jefa, no le dieron. Entonces usted dice, ay, ¿y entonces yo qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Va en oración, lea Biblia más que por ponerse a ver telenovelas, por ponerse a leer libritos y el folleto que nunca lee. Es que no crece, es que es el evangelio. La Biblia no dice, ¿verdad? La Biblia no dice. Porque el folleto es poder de Dios para salvación. No. Porque el CD cristiano es poder de Dios para salvación. Porque, no, la Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. El recurso, hermano, es la oración. Muchos, cuando recibimos insultos, burlas, palabras hirientes, cuando no nos invitan, cuando no nos tienen en cuenta, cuando le dan a otro primero y no a nosotros, cuando pasan tantas cosas, nuestra primera reacción es que nos rebajamos a ese mismo nivel, nos igualamos, vamos a pelear de tú a tú. Ah, no, es que yo soy cristiano, y la justicia impera porque yo soy y tal cosa. No, amigo. Estamos necesitados, hermano, de la gracia para no caer en la desgracia por nuestras propias palabras. Dice la Biblia que en el nombre del Señor, Nehemías y sus hermanos construyeron y continuaron construyendo por la bondad del Señor. Cuando el pueblo de Dios se adhiere a su palabra y exalta su nombre, no debe temer a ningún enemigo, sea un enemigo humano o sobrenatural, porque yo estoy confiado en lo que Dios dijo, estoy adherido a su palabra y yo estoy adorando su nombre. Entonces Nehemías le entregó la situación al Señor en una oración y luego, o sea, él no se quedó orando, que esa es la otra cosa. Nehemías no se puso a orar y ya. No, él volvió a la obra, en lo que el Señor le había mandado hacer.
¿Qué le ha mandado a hacer el Señor a usted? Y en medio de lo que Dios le ha mandado a hacer, usted ha tenido burlas, insultos y sarcasmos y todo lo demás. Sí. Ore al Señor y siga haciendo lo que tiene que hacer. Es que, mire que el enemigo lo que quiere es llenarlo de miedo y de desánimo. ¿Y qué es lo primero que uno quiere hacer cuando viene el insulto, la burla y lo que sea? Tira uno la toalla. ¿Sabe qué? No va a hacer nada. No, que no. Vas en oración al Señor y seguís. Es que el Señor te ha desencomendado las cosas. No, te las encomendó. Vaya, hágalas. Pero ore primero. El primer recurso suyo es ir a Dios en oración. Aférrese a las palabras de Dios, a lo que Él le ha dicho, y glorifique a Dios. Y no tema. Y así el enemigo sea humano o sobrenatural. No es, mano, no, él no empezó como a decir, Zambalá no existe, Zambalá no existe, Zambalá no existe, Zambalá no existe, Zambalá no existe. Porque hay cristianos que mezclan psicología, brujería, hechicería, parapsicología, todas las IAs y todas las demás. No, es confesión positiva. Me hace acordar del Festival del Humor, que había un mago. Era un poquito ñato, Juan Tamarit. La nariz era todo peludo y hablaba así en español y él decía, magnetismo animal. Y hay muchos cristianos que así son espiritualmente. Zambalá no existe. No, hermano, eso no es así. Él no pretendía que el problema no existía, ni hizo una programación neurolingüística con relación al problema. Él no empezó a proyectarse, él no empezó a trabajar en su autoestima, en su percepción. Él no empezó a trabajar en eso. ¿Él dónde fue? A Dios, porque el problema estaba ahí, era real, de carne y hueso. Pero él confiaba en que Dios era su defensor. La gente había estado muy animada y querían participar, pero estaba la oposición real. Dividieron el trabajo, estaban muy contentos, pero había insultos, ahí estaban. ¿Cuántos eran? Pues el texto menciona esos 3 líderes de la maldad. No nos importa eso, si eran 1, 2 o 3 o 1000. El defensor los tiene todas las criaturas. Aquí en el mismo puntico están sus hijos, su pueblo, y están los enemigos de su pueblo, inclusive hasta Satanás y todos los demonios. O sea, ¿quién es el que gobierna? Es que eso es lo que el enemigo quiere hacer que olvidemos, que es que el que manda es Dios. No, la última palabra no la tiene ni Zambalá, ni Tobías, ni Gesem. La última palabra siempre la tiene ¿quién? Dios. Segunda de Tesalonicenses creo que dice que es que la palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada. Y la figura que Pablo utiliza, que Pablo siempre usa figuras muy del momento, los Juegos Olímpicos. Cuando él hace de eso, él dice la palabra corre y sea glorificada. Nosotros casi siempre nos imaginamos, es como un río fluyendo. Pero no se trata de eso, se trata de la palabra, como si la Biblia tuviera bracitos y piernas y corriera. Corriera y compitiera ¿contra qué? Contra las herejías, contra las filosofías, contra los pensamientos del mundo. Y Pablo dice, vea, al final, ¿quién va a ser laureado? La palabra de Dios. Ella es la que va a ser glorificada, ella es la que va a ganarle a todos. O sea, al finalizar, cuando todo esto termine, la gente va a decir, no sirvieron las palabras de fulano, ni de tal filósofo, ni de tal psicólogo, ni de tal psiquiatra, ni de tal pensador, ni de mi papá, ni de mi mamá. Lo único que prevaleció y permaneció y sigue permaneciendo es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, es entender esa realidad, porque la naturaleza humana tiende a hacer que la gente pierda el entusiasmo a medida que pasa el tiempo. Las burlas del enemigo no ayudan a mantener la motivación.
Es durante esos momentos en que nuestra propia vida debe haber determinación. Es muy importante para obedecer y completar la obra del Señor. Es determinar. Dios a usted le encomendó algo, hágalo, hágalo. Siempre va a haber burla, siempre va a haber oposición, pero Dios a usted le encomendó y Dios le dijo, eso lo vas a terminar. Él dijo, como sea, dejando pelos en el alambrado, pero ahí llegamos. Es que es la obra de Dios, no es nuestra. Se van a multiplicar distracciones, el desánimo, se va a debilitar nuestro entusiasmo, nuestro interés por las cosas de Dios va a debilitarse. Claro, es que eso puede pasar. Que recuerde, ustedes han oído del profeta Elías, ¿cierto? De él, ¿qué se dice, por ejemplo, así como algo tremendo? ¿Ah? Elías, no. Elías, mire, hay una historia impresionante. Que Elías le dijo, bueno, que sea Dios o que sea Baal. Empiecen ustedes siempre a esos sacerdotes a remangarse. Montan el animal en el altar y empiezan todos a danzar al lado, a cortarse y Elías al lado. Griten más que su Dios como que está dormido. Griten a ver si la despierta. Se está burlando de ellos. Y ellos gritan, nada pasaba. Y Elías está. Ya le tocó el turno a Elías. Elías no fue eso. Y coge baldes de agua. Señor, usted es Dios. Ellos creen que Baal es Dios. Muéstrenle su Dios. Paguen Dios eso. Ese Elías no dice, Elías. No el hijo del hermano Elías, el de la Biblia. Entonces uno, ¿cómo se imaginaría toda la vida de Elías? ¿Cómo imaginaría uno la vida de Elías? No, al menor problema, rayos, centellas, truenos, terremotos, Elías andaba tirando de todos lados. Pero no era así. Muerto de miedo, entró en depresión, todo desanimado. No, que solo, nadie vive en la iglesia, solo yo. Y loco de Dios y le mete una pela y le dice, Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que necesita usted? Vea, váyase a pasear, coma y descanse. Ese es el remedio de Dios para... ¿Usted está aburrido? Coma, mijo, duerma y descanse. Ya le ahorré. ¿Cuánto vale una cita con un psicólogo? 200. Imagínese cuánta plata le ahorré, hermano. ¿Ah? 200,000 pesos de psicólogo le ahorré. ¿Qué dice Dios? Mira, el profeta Elías. Dios le dijo, ¿está muy deprimido pues entonces? ¿Va a llorar mucho pues que estés que solo? Porque así es. No, va y come. Y duerma. Va a pasear. No mandó así. Lea la Biblia, que hay que leer. Y así se ahorra plata de psicólogos. Determine, hermano, porque es que las distracciones siempre van a haber. O sea, van a tratar de hacerle pensar a usted como que, ay, solo yo, solo... No, mire, Elías, es que eso pasa. Eso va a seguir pasando. O sea, va a haber días que usted siente como que, No, todo sabe como a pepino envuelto en lechuga, con un trapo y una estopa. No, ensalada, cosa tan asquerosa. Eso sin sabor, ¿a qué sabe eso? A nada. La lechuga no sabía nada. Y un pepino no sabía nada. ¿Ah? Tiene que echarle limón y sal para que sepa alguna cosa. Es como el cañón. Si usted no lo adoba 6 días antes y lo deja marinando 15 días y lo pone a pitar 8 días y lo ahuma, eso no sabía nada. O la pechuga. A mí usted un ala de pollo le echa sal y ya eso sabe con sal. Mejor dicho, hasta cruda se la puede comer. Pero esas otras cosas no, pero Dios las hizo, ¿cierto?
Entonces yo digo, usted puede levantarse el día y decir, este es mi día gris, esta cosa. Dios, ¿qué le dice? Mío, descanse, coma. Ah, es que estoy muy deprimido, no quiero ni comer, no me pasa de aquí. No, coma y verá que sí le pasa, si no se ahoga. Coma. Es que uno es el que quiere sentirse así. No, hermano, tome las armas, versículo 7 al 14. Pero cuando Sanbalá y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera. Y todos se confabularon, versículo 8, para venir a atacar a Jerusalén y causarle daño. Pero nosotros oramos a nuestro Dios, ¿sí ve? Y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Mire lo que dice. Cuando llegaron los judíos, versículo 12, nos estaban tratando de desanimar. Y dice: no temáis ante ellos, acordaos de Adonai, grande y prodigioso, y luchad por vuestros hermanos y por vuestros hijos y vuestras hijas. Versículo 14. Por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando estos enemigos se enteraron de que la obra avanzaba sin parar, entonces se indignaron, se encolerizaron, confabularon. O sea, aparte de los samaritanos y amonitas, ahora había árabes y asdoditas uniéndose para hacerle daño a Israel. En circunstancias normales esos pueblos no se ayudaban, pero el odio contra Dios los une. Eso pasa como en este país, que hay gente que por odiar a un político determinado votan a favor de otro, así el otro sea guerrillero y de izquierda y comunista, marxista, leninista, que tiene el tatuaje del hacha y la hoz, del martillo y la hoz aquí lo tiene. Pero Uribe para aquí. No, mijo, por el odio a él te vas a unir a la gente más criminal y malvada de este país. Sí, es una figura, cierro paréntesis. Lo mismo pasaba aquí, hombre. Es como cuando la gente dice, no me importa con quién juegue el Medellín con tal que pierda. No, ¿por qué, hombre? Así es el ser humano, ¿cierto? Uno ve que no estamos tan lejos de la realidad. Entonces, aquí eran unos pueblos que se odiaban entre ellos, pero con tal de pelear juntos contra Dios, se unieron. Usted leyó el Salmo 12 esta semana, lo hemos leído. Ahí dice, se unieron los pueblos. Y proféticamente, al final de los tiempos, los pueblos se van a unir contra Dios y su pueblo. O sea, van a hacer alianzas con tal de acabar con el pueblo de Dios. Es una cosa que uno dice, ¿cómo? Vea, cuando yo me convertí no creía que iba a haber homosexuales por ahí andando en bola o en calzoncillos, y ya los veo. No, hoy usted puede decir, yo no creo cómo se van a unir y se van a aliar. Va a pasar, porque Dios dijo, eso está en su palabra, y todo se ha cumplido. Eso se va a cumplir, así es cierto. Los judíos nos habían provocado, no había motivo, hermano, era solo odio a la religión de ellos, por la forma en que prosperaba la obra. Mire, hay pastores hoy en día presos porque tienen lenguaje de odio. ¿Y sabe cuál es el lenguaje de odio? Predican la Biblia. Entonces, yo no sé si haya gente viniendo a la iglesia esperando a que yo predique sobre cierto capítulo de la Biblia, como estamos predicando, por ejemplo, 2 de Corintios, los salmos peregrinos, estamos predicando sobre el Evangelio. Entonces de pronto, no, espere y verá que ya iba a decir, ahí va a decir. De pronto. Pero es porque eso es un lenguaje hoy en día, es que de odio. Decir que una persona no
Abortar es pecado porque es un homicidio, es lenguaje de odio. Pero eso es hoy en día. Y uno dice, va a llegar el momento donde las leyes del mundo se van a unificar en torno a eso. Van a legislar a nivel mundial para que nosotros los cristianos seamos juzgados, no por nuestra religión cristiana, no, porque eso sería ir en contra de la tolerancia que ellos promueven. Pero si nos van a juzgar es por lo que decimos como religión cristiana. Cuando predicamos a favor de la vida, en contra del aborto, a favor del diseño original para la familia, el matrimonio. Así va a ser. Solo odio. Habían esperado que el solo hecho de que vieran las cosas como feas, ya eso fuera suficiente motivo como para que se detuviera la obra, que los escombros impidieran el progreso. Pero no fue así, ellos no se desanimaron por los escombros. Entonces estos enemigos de lo que es de Dios se dieron cuenta que necesitaban más que una burla y que insultos, palabras sarcásticas y ofensivas para detener la obra. El plan malvado de estas personas se convirtió en un llamado para Nehemías y el pueblo de Dios a velar y orar. Así tiene que ser con la iglesia, porque es lo que están dándose cuenta de, esta gente no la frena a nadie. Y ya se están confabulando, se están uniendo para detener la obra de Dios. Pero eso, ¿qué debe despertar en la iglesia? Un llamado ¿a qué? A velar y a orar. Una vez más recurren al arma de la oración. Dicen, nosotros oramos. O sea, no dejaron de ser prudentes, sino que mantuvieron en guardia día y noche. El trabajo constante, la vigilancia ya los había agotado. O sea, muchos de ellos ya estaban desanimados. Y el informe llega a Nehemías, dice, desfallecen las fuerzas de los cargadores, los escombros son muchos. Oiga, y botar escombros, eso sí es horrible. Uno medio pela un murito y salen para ahí 3 bultos de escombros. Eso es una cosa, arregla uno cocina y salen otros 6 bultos. Entonces dice, no vamos a ser capaces de edificar el muro. Entonces Nehemías no dice, ay, sí, es verdad. No, ya, echémonos al dolor. No, o sea, él los anima a que sigan confiando en Dios. Los adversarios continúan conspirando por fuera, con palabras, y ellos se van desanimando por dentro. Es que eso es lo que hace, ¿cierto? Cuando usted mira al Señor Jesucristo en la cruz, o sea, recuerda la imagen bíblica, torturado completamente, como dice Isaías 53. No había un punto en su cuerpo donde hacerle más daño. Entonces, ¿qué usan? La burla y el sarcasmo. Vamos a hacerle daño ya por dentro. Ya vamos a herirlo. Si es Dios, si eres Dios. No dijo pues tal cosa. Váyase de ahí. Es que es el insulto lo que hace que usted se vaya desanimando. Entonces no te van a tocar por fuera, pero van a hacer cosas para que internamente te vayas desanimando. Entonces te van a compartir noticias, así sean falsas o verdaderas, de cómo va a pasar con tu vida, de lo que está ocurriendo, y saben que usted sabe. ¿Te diste cuenta? Y oíste, yo te iba a hacer una pregunta sobre tal tema. Pues me perdonas la imprudencia. Entonces, en estos días alguien me dijo, si soy imprudente, entonces me perdona. Entonces le dije, te perdono de una vez si sos imprudente. No me hable de algo que usted ya considera que es una imprudencia. Y le prohíbo que me hable de cualquier cosa que usted ya misma considera imprudente. Ay, perdón. Es que hay gente que es atrevida, hombre. ¿Cierto? O sea, de una vez, no, perdóneme con todo respeto. Cuando le digan a uno que con todo respeto, que ya lo van a insultar. Le voy a hacer daño es por dentro, porque por fuera no te puedo tocar. Les voy a dejar un folletico allí en la cafetería que insulte al pastor Fabio, que insulte al pastor César, que insulte a la hermana Gloria Patricia, que insulte al hermano Jorge Echeverría. Voy a dejar por ahí una nota.
Voy a poner en mi perfil, los del tapabocas azul siempre son malvados. Al que lo quiera leer, que pronto lo encuentre por ahí. Eso es, va a hacerte daño en tu corazón. Eso es lo que estaban haciendo, dañando por dentro. Mire, habían judíos ahí esparcidos entre los malvados, ¿cierto? Entonces Tobías, Sanballat y Gesem, y escucharon los planes que tenían. Entonces fueron y contaron, y dijeron, oigan, por ahí están maquinando otra cosa. Ya no es solamente que lo van a insultar, los van a matar. Están planeando la muerte suya. Entonces, si usted confía solamente en los recursos que usted tiene humanos, como en sus habilidades, sus contactos, las firmas y todas esas cosas, eso lo va a desalentar. Pero Nehemías no era de eso. Él confiaba en Dios. Él contaba con Dios a pesar de todo. Entonces él sabía, la gente había orado, la gente había trabajado y vigilado. Entonces estaban preparados ya para enfrentar con las armas. Y Nehemías, el gobernador, entonces puso unos lugares privilegiados del muro, gente armada con espadas, con lanzas y con arcos. Pero él no quería que pusieran su confianza en las armas, sino en el Dios vivo. Mire el versículo 14, hermano, léalo, por favor. Mire qué frase la que resalta ahí. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿El qué les dijo? Acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor, hermano. Es que uno no necesita, y no es la palabra, hermano. ¿Usted qué necesita acordarse? ¿Ah? Yo me acuerdo del Gigi Ávila. No. Acordaos del Señor. Es el grito de guerra de la iglesia, hermano. Acordémonos de la obra de Cristo. En los versículos 15 al 23, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. La última parte es trabajando y guerreando. Los enemigos entonces se dieron cuenta que ellos sabían, o sea, que los habían descubierto. Es que el hombre siempre maneja todo en el plano humano, en el contexto de los hombres, y cree que todo ocurre por casualidad. ¿Quién sería el sapo? ¿Quién sería el sapo? No, mío. Es que así es Dios, hombre. Qué casualidad, ¿cierto? Vos llegas y ves y oís y te das cuenta. Qué casualidad. Yo recuerdo cuando el día que se hizo la ceremonia de reconocimiento, pues como pastor aquí en la iglesia. Entonces aquí había una filita de personas como que querían amorosamente felicitarlo a uno. Me pareció un gesto muy lindo, ¿cierto? Y en la fila había una persona que dijo: ahora sí se va a tapar de plata. Y detrás de ella había una hermana mía. Y le digo: yo no creo. No, era charlando. No, en la abundancia del corazón habla la boca. Así pasó. Estaba ahí, oyó. Hombre, eso no debe desalentarnos, sino que mismo nos debe llevar a acordarnos de quién. Del Señor. ¿Cómo dice? Grande y temible. ¿Está desanimado? No. Es que acuérdese, es del Señor. Grande y temible. Ya ellos dijeron: no, esta gente ya no les podemos obstaculizar la reconstrucción por una guerra. Entonces, Dios había arruinado su consejo y regresaron con confianza a la obra. Pero cuando ellos no fueron a sus contactos, ni hicieron alianzas con Egipto, sino que fueron al Dios grande y temible.
Pero entonces ellos ya vieron, pues ellos sabían, listo, distinto no de esta cosita. Ya, ¿cierto? Porque nosotros podemos recibir esta palabra y decimos, no, ya, que se venga lo que sea. No. Ellos no se volvieron muy confiados. Ahí Nehemías entonces dividió a los siervos en dos compañías y dijo, unos van a trabajar y otros van a montar guardia. Así es. Unos construyen y los que construyen, aún los que construyen, vea, con la espada aquí, esperando. Hermano, así es. Que Dios, ya sabemos, la palabra de Dios va a ser glorificada. Sí, finalmente toda filosofía de los hombres va a caer al suelo. Y la palabra de Dios, o sea, es como que todos en el infierno y todos los hombres que quisieron levantarse contra Dios van a tener que de rodillas reconocer: Dios siempre tuvo la razón. Ahí, la palabra de Dios glorificada. Sí, eso lo sabemos, claro, pero vamos a bajar la guardia. No, es que tenemos dos armas, la oración y la palabra, y la seguiremos usando mientras estemos de este lado de la eternidad, hermano. La cuchara del albañil en una mano y en la otra una espada. Y Nehemías dijo: venga, y usted, el que toca la trompeta, hágase aquí al lado mío, que si hay un problema, toque la trompeta, y donde suene, Nehemías iba revisando y iba pasando, y entonces se venía todo el mundo allá, pilas, a ver, que vamos a cuidar. Eso era una cosa, hermano. Usted está oyendo el llamado de Dios por medio de la predicación de la palabra, hermano. Dios lo está convocando. ¿A qué nos está convocando Dios? Ya sonó la trompeta. A velar y a orar, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tiempo no hay? El enemigo se está reuniendo, pues la iglesia se está reuniendo. ¿En torno a quién? A Dios y a su palabra. Mire, no podemos dejar de confiar en Dios, que Él nos va a respaldar para cualquier batalla. Todos se sacrificaron para protegerse de sus enemigos por medio de armas, incluyendo la oración, esforzándose de día para trabajar y de noche para hacer guardia. Eso era un asunto hermoso, hermano. Así es la iglesia. La iglesia en ningún momento debe dejar de pensar en la obra de Dios. Lamentablemente muchos el tiempo espiritual lo viven en los cultos, pero el resto de la vida como si eso no fuera espiritual. Pero es que Dios es el creador y el dueño de todo. Todo lo que yo como hijo suyo hago debe ser para la gloria de Dios. O sea, todo se convierte en un momento espiritual para dar gloria a Dios. Mire, ellos tomaron eso tan en serio que ni siquiera se bañaban. Bueno, al menos no se bañaban en la casa, sino que se bañaban en el lugar de trabajo. Y eran prestando guardia, eran bañando con una coquita y se estregaban. Yo menos que ponían una estopa aquí a la espada y se estregaban así mientras ellos no podían dejar de vigilar porque el enemigo está ahí. ¿Usted cree que el enemigo se ha dormido algún momento? Nunca ha dejado de asediarlo a usted. La Biblia dice que así está, 1 Pedro 5:8, hermano Wilson. Mire, cargaban el agua, hermano. No baje la guardia. No crea que la obra de Dios, en algún momento Satanás y los que odian el cristianismo han parado su obra de tratar de detener la obra de Dios. No, nunca. Ellos no paran. Siempre, a esta hora, mientras usted y yo estamos escuchando esta enseñanza, a esta hora hay personas en los gobiernos, en puestos de autoridad, maquinando cómo detener la obra de Dios. A ver si se inventan otro bicho, el COVID-20, si inventan otra cuarentena, si ponen otro toque de queda, pero que afecte solo a la iglesia. O sea, estoy hablando es que los enemigos del cristianismo no se detienen. Entonces la iglesia tampoco, hermano, por un instante no puede descuidarse. Estos hombres y estas familias son un ejemplo para nosotros hoy. Nos invitan a proteger
lo que Dios nos ha encomendado. Predicar la palabra de Dios a otros que no son todavía de la iglesia, hermano. Que rechacemos todo compromiso con el pecado y toda impiedad de esta época. Que nosotros prioricemos y nos comprometamos con Dios. Hermano, léame el texto. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Entonces, ¿qué? Uno diría, bueno, ¿y cómo conecta Nehemías? ¿Cómo se conecta todos esos dos capítulos con el mensaje del Evangelio? Pues Pedro nos está dando una advertencia. El mensaje del Evangelio está siendo atacado todo el tiempo, desde adentro. No es que nos digan, no prediquen. No, aquí no ha aparecido la primera persona a decirnos, no prediquen. No. Pero hay una sutileza en el engaño de Satanás para que prediquemos un evangelio diferente. Para que digamos cosas que Dios no ha mandado a decir. Para que nos enfoquemos en la salud, la riqueza, la prosperidad. Para que nos dediquemos a predicar algo que sea centrado en nosotros. Hermano, debemos estar atentos a los planes y enemigos de la iglesia. Satanás, las huestes espirituales de maldad, los enemigos de nuestra alma. Sed sobrios y velad. El enemigo de los creyentes, vuestro adversario el diablo. Satanás odia las cosas de Dios y a quienes lo obedecen. Usted obedece y honra a Dios, usted es el objeto del odio de Satanás. Y estamos hablando de Satanás. Yo no le estoy dando más de lo que realmente tiene. Es Satanás. Es un engañador y es poderosamente engañador. Satanás odia a la iglesia. Pero esa enemistad no es nueva, hermano. Eso empezó hace miles de años. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. La mayor enemistad de Satanás fue contra el Hijo de Dios. Cuando hirió en el calcañar, en la cruz del Calvario, en el momento en que Cristo tomó los pecados de su pueblo, y ahí mismo fue donde Jesús aplastó la cabeza de Satanás, arrebatándole el poder que ejercía sobre los pecadores. Lo destronó del señorío del pecado sobre los hombres, le arrebató el poder del imperio de la muerte. Satanás es un amo cruel y tirano. No trata bien ni tiene misericordia de nada de lo que Dios ha creado, incluyendo a los seres humanos. Thomas Merton dijo sobre el diablo: hasta el momento en que pecamos, Satanás es similar a un parásito, pero una vez que estamos en las manos del diablo, se convierte en nuestro tirano. Mire, hermanos, es Cristo el único que tiene el poder absoluto para vencer el enemigo por nosotros, no, nadie más. No importa qué digan, qué predicadores, pero solamente Cristo Jesús tiene el poder para vencer a nuestro enemigo. Nosotros lo que hemos necesitado es revivir de nuestra muerte espiritual para tener fe y poder maravillarnos en la hermosura de Cristo, en su gloriosa obra en la cruz, para
que seamos perdonados y salvados. Eso es lo único que hemos hecho. Que Él nos dio vida en Él mismo. Pero nosotros no tenemos ningún poder para pisar y zapatear y chancletear. No, hermanos, somos pecadores que no merecen nada de parte de Dios. Pero a Dios le plació salvarnos, dándonos por medio de Jesucristo victoria contra el enemigo de nuestras almas, al quitar el gobierno del pecado sobre nuestras vidas. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio, que Dios salva a pecadores por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de pecados y para victoria en la vida eterna. Esa es la gloriosa victoria del Evangelio sobre nuestro enemigo. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Que primero, debemos esperar oposición, pero no ignorarla. O sea, nuestra vida cristiana siempre va a tener luchas espirituales, porque el enemigo de nuestras almas se esmera en obstaculizar la obra de Dios. O sea, el trabajo que Dios está haciendo en usted, el enemigo se esfuerza en detenerlo. Esperamos oposición. No solo la obra comunal, la obra de iglesia, sino la obra individual. No siempre tenemos oposición porque estemos haciendo la voluntad de Dios. No, o sea, la oposición del enemigo no viene siempre porque es que yo esté haciendo lo que Dios quiere que haga. Dios a veces permite oposición cuando vamos en un camino equivocado. Otra implicación es que cuando los enemigos asedien, hable con Dios. Siga el ejemplo del pueblo de Dios y de Nehemías. ¿Qué hicieron? El enemigo les estaba hostigando. Buscaron a Dios en oración. ¿Y qué es esa oración? No un asunto pasivo, hermano. Oración no significa quedarnos pasivos. ¿Por qué razón? Porque todavía hay que cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos, sin rendirnos al miedo y al desánimo. Otra implicación es que debemos estar alertas y preparados para la batalla. Mire, debemos asumir nuestra responsabilidad. Como creyentes, ¿cuáles armas tenemos? La oración y la palabra. Entonces debemos tomar las armas de la oración y la palabra. Esa es su responsabilidad. No tiene que hacer otra cosa. O sea, Dios a usted no le está mandando a que para usted tener victoria contra el pecado y la forma en que obstaculiza a Satanás la obra de Dios en su vida y en la iglesia, entonces suba al Everest. Dios no lo manda a eso. No tiene que irse para el Himalaya. Tampoco Dios le dice que se tire en paracaídas. Ni le está diciendo Dios, vea, aguante la respiración 6 horas. Dios no le manda esas cosas, hermano. Ni le manda a hacer otras cosas que no están. Dios le manda a usted. Dios le dice, vea César, hay oposición. Satanás está buscando cómo desanimarlo, cómo meterle miedo. Pero mire, le entrego la palabra y la oración. Esas dos armas le doy. ¿Y quién las entregó? ¿Sí ve que es que somos muy incrédulos? No le creemos a Dios, que eso es suficiente. Pensamos que hay que hacer otras cosas. No, Dios dijo, la oración y la palabra. Aférrese a lo que Dios ha dicho y exalte a Dios en adoración, hermano. Dios nos ordena a través de su palabra que estemos constantemente en guardia contra las acechanzas del diablo. Y nos ordena, Efesios 6,
nos ordena que estemos todo el tiempo bien armados. O sea, mire, Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Todo el tiempo, con la palabra de Dios en su corazón, hermano. Siempre, hermano. Debemos creer que Dios nos protege de los enemigos mientras cumplimos con la tarea que Dios nos ha encomendado y le servimos con gozo. Ese debe ser nuestro argumento. Dios me protege de mis enemigos. Yo estoy cumpliendo la tarea que Dios me ha encomendado. Sí. ¿Le estoy sirviendo con gozo? Sí. Bueno, puedo estar confiado que de mis enemigos me protege Dios. Hermano, no permita que el miedo por la pandemia lo atrinchere y lo arrincone. No solo el miedo por la pandemia, sino el miedo a cualquier cosa que pretenda separarlo y alejarlo de Dios. Hay personas que aún no vienen a la iglesia y dicen, no, es que yo estoy dando un tiempito prudente. ¿Qué está esperando? En esos días compartí un artículo sobre la iglesia del pastor John MacArthur, 7,000 miembros. Hace 4 meses se reúne. Aparecieron aparentemente, supuestamente 3 infectados. Les hicieron los exámenes, ninguno era infectado. Claro, porque como el doctor y pastor John MacArthur tiene también sus propios investigadores, entonces le hicieron las pruebas y no eran COVID ni nada de eso. Pero cuando dijeron que eran 3 infectados en la iglesia de John MacArthur, eso salió en todas las noticias. CNN pronunció y todo. Cuando dijeron que no, que eran falsos positivos, no dijeron nada, y los medios de comunicación callados. Y nunca han dicho nada, que estando reunidas 7,000 personas en el mismo recinto, nunca ha pasado nada. Hermano, es que no es un llamado a la imprudencia, sino a la confianza absoluta en Dios. Es que el miedo es enemigo de la fe y la confianza en Dios. No estamos llamando a la imprudencia, a la irresponsabilidad. Es un llamado a no vivir gobernados por el miedo, sabiendo que tenemos un Dios grande y temible en quien podemos confiar. Podemos dejar de ser miedosos sin dejar de ser prudentes, hermano. Es que usted sea prudente, confiando en Dios primeramente, hermano. Tampoco permita que el enemigo los desanime o los deprima, hermano. Sirva a Dios sabiendo que Él es guardián de sus almas. Confíen que Dios es fiel y cumplidor de sus promesas. Y muy importante, hermano, usted en Mateo 10. No olvide que los cristianos vamos a encontrar oposición en nuestra propia familia. Mire, Dios, nuestro Señor Jesús, no esconde esa verdad para nosotros. Es algo que no es bonito. No suena lindo, ¿cierto? Que Dios, lo que Dios está diciendo. Uno diría, no es que todas las palabras de Dios son bellas en sí mismas, claro, proceden de Dios. La hermosura de su palabra, pues eso es innegable. Pero a mis oídos no suena bonito. Que Dios me diga, César, ¿sabes quiénes van a ser tus peores enemigos? Los de tu casa. Y enemigo no es que mi esposa me esté mirando feo, no. Es la oposición ¿a qué? A la obra de Dios, hermano. Entienda, pues, para que no me va a confundir. Lo que pasa es que yo me puse un terlete verde y mi hija quería que me pusiera un terlete rojo. No, es que eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de modas. Y de que por qué las tajas las fritan doradas y las otras las dejan quemar a lo Carlos Gardel. No, usted verá cómo. No, de eso no se trata. Es la oposición
a la obra de Dios en su vida. ¿Qué dice el Señor? Mateo 10, 34 al 36. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así es. Entonces, todo creyente puede tener algún miembro de su familia que se oponga a él, porque no comparte, piensa ni hace lo mismo. Entonces, puede ser que yo tenga un primo. Yo tengo muchos primos, la familia de nosotros es muy grande. Entonces, yo tengo un primo que me dice: primo, te quiero, te adoro y te llevo al... Bueno, no lo digo. Primo, te quiero mucho. Primo, te amo. Primo, eres el mejor primo. Primo, eres un primito. Primo primaveral. Pero le hablo del evangelio y hasta ahí. Y hace todo para que yo no predique el evangelio cuando estamos reunidos los primaverales. Y entonces cuando uno dice, ¿en verdad me quiere tanto como dice? No, es que no todo el mundo viene como Zambala y todavía dando machete. Es la oposición a la obra de Dios en su vida, y algunos sutilmente simplemente le regalan a usted una botella de Baileys. La regalaron. A ver qué hace. Invierten, gastan tiempo y plata en eso. Lo invitan a pasear justo el día que es el culto. El día de la celebración de la cena. Y hacen ese tipo de cosas. Uno dice, pero ¿cómo hacen? Uno dice, es el enemigo. Es que ¿a qué se está oponiendo? A la obra de Dios. Ahora el hermano Wilson se va a pasear, por ejemplo. No estoy diciendo que no, ¿cierto? Usted pasea con su esposita. No estoy diciendo es que está anulado la paseada. No estoy diciendo eso. Porque es que recuerda que Dios mandó a pasear hasta Elías. No lo anulemos, pues. Sino que usted tiene que discernir, hermano. Usted tiene que discernir. Potancharrome. Cada domingo me invita a unos restaurantazos donde cada plato vale 250,000 pesos. ¿Cómo decir que no? Es que qué pena decirle que no. No, dígale que no. Dígale que le dé la plata o que pida para llevar, que lo mande a la casa. Pero siempre es esa. Usted tiene que ver siempre en la familia, hermano. Es la razón del conflicto que se genera entre alguien que persigue ahora la santidad de Dios, que va en contra del pecado, y por eso se enoja con usted. Y entonces puede que no se enoje y le diga, ¿sabes qué? Te odio y tal cosa, te desprecio, rata de dos patas. No, ve que no le diga así, pero se opone a lo que Dios está haciendo en usted. Le sale con los mejores tiquetes para el mejor lugar del mundo. Si hemos abandonado las armas de la oración y la palabra, hoy es tiempo de ir y tomarlas, hermano. Tómelas. Nuestro deber es orar y aferrarnos a la palabra de Dios mientras el Señor pelea las batallas por nosotros. Así que vamos por las armas. Úselas, hermano. Por eso es que vamos debilitados, hermano, por el mundo. Porque vamos en nuestras fuerzas. Y es que yo no necesito las armas de nadie. Usted y yo necesitamos las armas que Dios nos ha dado. ¿Qué son? Oración y palabra. Desempolve la Biblia, hermano, y empiece a orar hoy por lo menos. Yo les compartí por el grupo de la iglesia lo que usted puede hacer en los primeros 5 minutos de su día. En el WhatsApp lo compartí. Y usted dice 5 minutos, son como 7 puntos. Y uno dice, y eso lo hacen en 5 minutos, eso lo hacen en 5 minutos. Pero como usted va a crecer, recuerda la figura de ayer. Como usted va a crecer, entonces los últimos 5 minutos no le van a ser suficientes. Usted ya se le acabó el tiempo, como usted por la alarma, 5 minutos, y dice, no, pues que todavía me falta. Y usted va a querer pasar más tiempo. Eso va a ser así, hermano. Si no lo está haciendo, hágalo. Y recuerden, no lo haga para ganarse el favor de Dios. No lo haga para agradarme a mí. Hágalo por gratitud y por amor a su Señor.
Jesús dijo que tendremos aflicción en este mundo, pero Él, Juan 16:33, Él venció con su vida perfecta, su sacrificio, muerte en la cruz, su resurrección, para que el miedo, la angustia y el desánimo no sean parte de mi vida. Para eso murió Él. Pero tengo que confiar en eso. Si no hemos creído en eso, hermano, vamos a vivir desalentados, debilitados. Y cualquier enemigo, por chiquito que sea, nos dice: evangélico. Ay, ahí mismo ya. No. Peleamos con un niño de 5 años que nos dice evangélico. Lo insultamos, lo igualamos con él y dice: pero César, ¿qué te está pasando? ¿Sabe qué está pasando? ¿Lejos de qué? De la oración y de la palabra. Así es. Para finalizar, hermano, acuérdese del Señor. Esas fueron las palabras de Nehemías al pueblo que se desanimaba y desfallecía. O sea, mira que Dios es tan amoroso, más que el Señor, en serio, que si uno dice: no, es que no, uno estudia la Biblia y uno dice: no, es que no es un bobito. A ver, el Señor no está diciendo: César, no te desanimes, es pecado. No, se desanimaba el pueblo y desfallecía. Y Dios sabe. Y entonces, ¿qué nos deja? Nos dice: César, pues acuérdese de mí, acuérdese de mis palabras y venga y hable conmigo, mi hijo, que eso es lo que usted necesita en estos momentos de desánimo y desaliento. Si nosotros como iglesia atendemos el llamado de Nehemías en medio de cualquier oposición satánica o adversidad, entonces vamos a estar siempre fortalecidos, hermano, animados, sabiendo que Jesús va delante de nosotros. Él va al frente, como dice el Salmo 68, animándonos, ayudándonos en nuestras luchas diarias. Como dice el texto, hermano, búsqueme el texto, que nosotros no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque hermano, si alguien fue insultado, si a alguien le dijeron sarcasmos, si a alguien le dijeron cosas feas, fue a nuestro Señor Jesucristo. Y Él hacía lo que nos manda hacer. Él acudía a la palabra y llevaba su causa al que juzga justamente. ¿A quién? A Dios. A Dios. Mire, si cada uno de nosotros como creyente se responsabiliza en ir a las armas de la oración y la palabra de Dios, va a ser muy difícil que el enemigo del miedo y el desánimo nos conquiste o nos gobierne. Vamos a ser una iglesia valiente, que en medio de la oposición, de la adversidad, del insulto, anuncia y proclama el Evangelio de Cristo a los que no le conocen. ¿Ya lo encontró mi hermano? No, señor. Sí lo recuerdan, eso está en Hebreos, ¿cierto? Y está en el capítulo 4 y en el versículo 15. Eso. Mi hermano lo lee ahí con su voz. Y que Cristo, hermano, sea exaltado siempre. A Él sea la gloria, hermano. A Él nada más. Amén. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos con tanto amor, pero con tanta firmeza al mismo tiempo.
nos corriges y nos instruyes y nos enseñas y nos redarguyes. Señor, no te pido que muestres el corazón de nadie, sino el mío. Muéstrame mi corazón, Señor. Muéstrame mi corazón para que yo me pueda arrepentir, Señor. Para que yo pueda venir humillado y pueda ver, Señor, que muchas veces y cuántas veces he dependido de mis fuerzas, de mis habilidades, de mis contactos. He dependido de mí mismo. He olvidado la oración y la palabra, y por eso, mis decisiones no han traído gloria a tu nombre. Tal vez me uno en el lenguaje de Sanbalat y Tobías y Gesem contra mis propios hermanos en la obra que haces en ellos. Tal vez. Hoy, Señor, necesitamos no solamente de tu paciencia y compasión, sino que tu Espíritu Santo nos haga convictos de nuestro pecado, para que en verdad, Señor, determinemos vivir para la oración y la palabra, y para que nuestras palabras sean de edificación, Señor, que construyan tu obra, que seamos instrumentos de la gracia en la vida de los demás. Que aún con nuestros familiares, nuestras esposas e hijos, nosotros, oh Dios, usemos palabras de gracia para edificación. Que con nuestros hermanos en la iglesia usemos palabras de gracia. Y a aquellos que aún no creen en ti, les llevemos tu palabra de misericordia para que se arrepientan. Gracias, Señor, por lo que hasta ahora nos has enseñado por medio de este estudio de Esdras y Nehemías. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchísimas gracias por esto. Nos vemos en la noche si Dios lo permite.